Este conversatorio tiene como objetivo analizar los desafíos que hoy se presentan ante la política nacional de educación intercultural bilingüe que se está definiendo, ¿no? Hay muchas interrogantes, muchas dudas, muchos debates que están comenzando a generarse y que son saludables porque apuntan a que comprendamos mejor hacia dónde apunta esta nueva política EIB. Las políticas EIB tienen ya una larga presencia institucionalizada en el Perú desde 1972, con la política de educación bilingüe que se definió en la reforma educativa del general Velasco. Más adelante se incorporó la idea de la interculturalidad dentro de la propuesta de educación bilingüe y tenemos ya que en el año 89, en el año 91 se define una política de educación intercultural bilingüe. Como todos sabemos, la propuesta de educación intercultural bilingüe, que inicialmente estaba dirigida solamente a los pueblos originarios de nuestro país, fue ampliada con una visión de una educación intercultural para todos, ¿no? Que debía impregnar todo el sistema educativo y que desde que se planteó ya hace como 30 años, ha ido progresivamente entrando dentro del sistema, aunque tímidamente y no como todos hubiéramos esperado. Pero ahora, en el año 2026, entramos a una nueva etapa en que la educación intercultural para todos se funde con la educación intercultural bilingüe en una propuesta dirigida a la población en general, a la población estudiantil en general. Entonces, esta integración ha generado estas políticas que se están presentando en la actualidad y que con la intervención de nuestros dos invitados creemos que vamos a poder esclarecer, ampliar nuestros puntos de vista y comprender mejor hacia dónde nos estamos dirigiendo actualmente. Vamos ahora sí a iniciar el conversatorio con la intervención de Luis Enrique López Hurtado. Él es muy conocido, él tiene una larga trayectoria dentro de la educación intercultural bilingüe, no solo en el Perú, sino a nivel internacional. Ha participado y sigue participando a nivel de diferentes consultorías, investigaciones con organismos internacionales y está siempre presente, como lo podemos ver muy a menudo, en los debates y en las iniciativas para dialogar y discutir sobre estos temas vinculados a la educación, a las lenguas y a la cultura de los pueblos originarios y a su integración en procesos más amplios. Bienvenido, Luis Enrique López. Te Muchas agradecemos mucho gracias. tu intervención. Tienes, por favor, 25 minutos para iluminarnos. Gracias, Eduardo, muy amable. Te pido que me hagas una señal a los 20 minutos, por favor. ¿Ya? Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias al Ministerio de Educación por la deferencia y la confianza y también un saludo especial a los compañeros que nos acompañan esta mañana, a Grimaldo, a Ingrid y a todos los que nos acompañan hoy. Quiero compartir con ustedes unas reflexiones que he titulado como Hacia una educación intercultural bilingüe para todos, un desafío ineludible para el Perú del 2040. Entonces, comienzo. Después de más de 5 décadas de educación intercultural bilingüe en el Perú, el país se enfrenta a una pregunta crucial. ¿Tiene sentido mantener la EIB como una modalidad educativa segregada, dirigida exclusivamente a los pueblos indígenas? ¿O ha llegado el momento de convertirla en una propuesta educativa para toda la sociedad? La respuesta es interrogante, definirá en gran medida el rumbo de la educación peruana durante las próximas décadas y el tipo de país que aspiramos a construir hacia el 2040. Como todos sabemos, la EIB surgió históricamente
como una respuesta a la exclusión educativa y lingüística de los pueblos indígenas. Su principal objetivo fue garantizar que niñas y niños indígenas pudieran aprender en su propia lengua y desde referentes culturales cercanos a sus experiencias de vida, pero también con el currículum oculto de que pasaran lo más rápidamente al castellano, ¿no? Para que luego la educación, los últimos tramos de la primaria, de la secundaria y la superior discurrieran únicamente en un solo horizonte cultural, desde una sola perspectiva lingüística, ¿no? Y obviamente anclados en esa visión eurocéntrica y colonial que ha caracterizado y caracteriza aún a la educación peruana. Esta orientación, sin embargo, representó una conquista histórica y contribuyó al reconocimiento de derechos fundamentales largamente negados. Sin embargo, históricamente, el modelo construido desde la década de 1970 ha sido, como ya lo señalé, un modelo de segregación bajo la perspectiva de, entre comillas, integración nacional, eufemismo para encubrir la vocación monocultural y monolingüe de los sectores hegemónicos nacionales y en gran medida también de una buena parte del funcionariado del Mineduc. De ahí que la EIB se volviera una modalidad compensatoria, transicional, solo para indígenas de áreas rurales, por lo general de comunidades alejadas de los centros urbanos y restringida a la educación primaria, sino únicamente a sus primeros grados. A 2026, el contexto social, demográfico y político del país ha cambiado profundamente. Hoy, la mayoría de la población indígena peruana reside en ciudades. Como sabemos, el último censo dio cuenta que casi el 70% de la población que se autodefine como indígena habita en centros poblados y en ciudades y ya no más en comunidades rurales. Las fronteras entre lo rural y lo urbano son cada vez más difusas. Hay movimientos de ida y vuelta entre área rural y área urbana. Las migraciones han transformado la composición cultural de los centros urbanos y la diversidad forma parte de la experiencia cotidiana de millones de ciudadanos, incluso en la ciudad de Lima, aun cuando sea una diversidad que pasa por el mecanismo de la jerarquización en todos sus niveles. En este nuevo escenario, seguir concibiendo la interculturalidad como un asunto que compete únicamente a los pueblos indígenas resulta insuficiente y anacrónico. La cuestión central ya no es cómo incorporar a los pueblos indígenas a una sociedad nacional concebida desde parámetros monoculturales. El desafío consiste más bien en transformar la sociedad peruana para que aprenda a reconocerse, comprenderse y convivir desde su propia diversidad. En este contexto, la EIB deja de ser una política compensatoria destinada a una minoría y se convierte en una propuesta estratégica para la construcción de una nueva ciudadanía intercultural. Del reconocimiento de la diversidad a la transformación de la sociedad. Es una idea, fuerza que quisiera compartir con ustedes. Durante décadas, las políticas de EIB estuvieron orientadas principalmente a mejorar las oportunidades educativas de los niños y niñas indígenas, como ya lo he señalado. Sin embargo, esta aproximación partía de un supuesto implícito. El problema radicaba en la diferencia cultural de la población indígena y la solución consistía en adaptar la escuela para facilitar su integración al proyecto nacional. La experiencia acumulada durante más de 50 años demuestra que esta visión resulta insuficiente. Los principales obstáculos para la convivencia intercultural no se encuentran en la existencia de la diversidad, sino en la persistencia de relaciones desiguales de poder, en la discriminación estructural
y en la vigencia de imaginarios que continúan jerarquizando culturas, racializando pueblos, racializando epistemologías, lenguas y formas de conocimiento. Desde esa perspectiva, el problema fundamental no son los pueblos indígenas, sino la monoculturalidad que históricamente ha caracterizado al Estado, al sistema educativo y a gran parte de la sociedad peruana. La tarea pendiente ya no consiste únicamente en educar a los indígenas para que se integren a la nación, sino en educar a toda la nación para que aprenda a convivir con su propia diversidad e historia. Por ello, una EIB para todos representa una estrategia orientada a democratizar las relaciones interculturales. No se trata de extender mecánicamente los programas existentes ni de obligar a toda la población a seguir los mismos modelos pedagógicos desarrollados para contextos indígenas. Se trata de incorporar la diversidad cultural, lingüística y epistemológica como fundamento del sistema educativo nacional. Segundo punto, o segunda idea fuerza, es la interculturalidad como competencia ciudadana universal. La sociedad peruana del siglo XXI requiere ciudadanos capaces de desenvolverse en contextos culturalmente diversos. La creciente movilidad humana, la expansión de los espacios urbanos y la interacción permanente entre grupos con trayectorias históricas diferentes convierten la interculturalidad en una competencia indispensable para la vida democrática. Durante mucho tiempo se asumió que la educación intercultural era necesaria únicamente para los indígenas. Sin embargo, si el objetivo es construir una sociedad basada en el respeto mutuo y que se encamine a superar las múltiples desigualdades que nos separan a unos peruanos de otros, resulta evidente que la formación intercultural debe involucrar también a quienes históricamente ocuparon posiciones de privilegio o ejercieron prácticas racistas y discriminatorias. El racismo no desaparece educando exclusivamente a quienes lo padecen. Tampoco es posible construir relaciones interculturales equitativas si solamente una parte de la población desarrolla competencias para comprender y valorar la diversidad. La transformación debe ser colectiva. Una EIB para todos permitiría que estudiantes de cualquier origen social y cultural conozcan la historia de los pueblos indígenas, comprendan la diversidad lingüística del país, valoren sistemas de conocimiento y desarrollen capacidades para el diálogo intercultural. De este modo, la interculturalidad dejaría de ser una experiencia reservada a determinados sectores de la población para convertirse en un componente central de la formación ciudadana. Y a este respecto quisiera señalar que no hay mejor mecanismo para interculturalizarnos que aprender, así sea de manera rudimentaria, una lengua distinta a la propia y, sobre todo, una lengua nacional indígena, ¿no es cierto? Porque es a través de esa lengua que penetramos ventanas distintas al mundo. Entonces, ¿por qué insistimos en una EIB para todos? Porque también los hispanohablantes debemos tener no solo obligación, sino también derecho a conocer otras lenguas y a hablar algo de otras lenguas, porque de ese modo se nos cambia el chip monolingüe, monocultural, monoepistémico que tenemos en la cabeza. Tercera idea fuerza, las lenguas indígenas como patrimonio de toda la nación. Uno de los cambios conceptuales más importantes que requiere el Perú del futuro consiste en modificar la manera en que se conciben las lenguas indígenas. Tradicionalmente, estas han sido consideradas como patrimonio exclusivo de los pueblos que las hablan. En consecuencia, la responsabilidad de preservarlas ha recaído casi exclusivamente sobre las propias comunidades indígenas, aunque
las políticas y las perspectivas están cambiando, sobre todo desde el Ministerio de Cultura y las políticas del Ministerio de Cultura. Esta lógica resulta insuficiente en un contexto de acelerada pérdida lingüística. Las lenguas indígenas constituyen parte esencial del patrimonio cultural peruano y, por tanto, su preservación debería ser asumida como una responsabilidad colectiva. Desde esta perspectiva, promover el aprendizaje de lenguas indígenas entre estudiantes hispanohablantes deja de ser una medida excepcional para convertirse en una estrategia de construcción nacional. No se trata simplemente de enseñar vocabulario o estructuras gramaticales. El aprendizaje de una lengua implica el acercamiento a formas particulares de comprender el mundo, de relacionarse con la naturaleza y de construir vínculos sociales. La presencia de lenguas indígenas en escuelas urbanas, institutos y universidades contribuiría además a elevar su prestigio social, ampliar sus espacios de uso y fortalecer los esfuerzos de revitalización lingüística. Una lengua adquiere mayor vitalidad cuando deja de estar confinada a espacios marginales y comienza a ser reconocida como un recurso valioso por amplios sectores de la sociedad. De cara al 2040, el Perú debería aspirar a que todos sus estudiantes tengan la oportunidad de entrar en contacto significativo con al menos una lengua indígena a lo largo de su trayectoria educativa. Ello no implica necesariamente alcanzar niveles avanzados de competencia comunicativa, pero sí desarrollar familiaridad, respeto y valoración hacia el patrimonio lingüístico nacional, hacia una pluralidad de conocimientos. Cuarta idea fuerza. La EIB para todos no se limita a la enseñanza de lenguas ni a la incorporación de contenidos culturales diversos. Su alcance es mucho más profundo. Implica reconocer que existen múltiples formas legítimas de producir conocimiento y de interpretar la realidad. La escuela peruana ha privilegiado históricamente una matriz epistemológica única, basada fundamentalmente en tradiciones, saberes y formas occidentales de pensamiento. Aunque estas aportaciones, son fundamentales, resultan insuficientes para comprender la complejidad cultural y ecológica de un país tan diverso como el nuestro. Los pueblos indígenas han desarrollado durante siglos conocimientos sofisticados sobre biodiversidad, agricultura, manejo de ecosistemas, salud, organización social y resolución de conflictos. Sin embargo, estos saberes y conocimientos rara vez ocupan un lugar equivalente al conocimiento académico convencional dentro del currículo escolar. Una EIB para todos supone abrir espacios de diálogo entre diferentes tradiciones de conocimiento. No se trata de sustituir unas por otras, ni de idealizar los conocimientos y saberes indígenas, sino de construir una educación capaz de reconocer la legitimidad de múltiples perspectivas. Esta apertura epistemológica constituye una condición indispensable para una democracia intercultural y para la formación de ciudadanos capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI. Entonces, a partir de estas consideraciones, planteo la EIB como proyecto nacional para el 2040. El horizonte que se abre hacia el 2040 exige superar definitivamente la idea de que la EIB es una modalidad educativa destinada únicamente a una población específica. En una sociedad crecientemente diversa, urbana e interconectada, la interculturalidad debe convertirse en un principio organizador de todo el sistema educativo. Ello no significa abandonar los derechos específicos de los pueblos indígenas. Por el contrario, implica fortalecerlos mediante una transformación más amplia de la sociedad. La educación en lengua materna, la formación de docentes bilingües, la producción de materiales educativos en lenguas originarias
y la participación comunitaria seguirán siendo componentes fundamentales de la política educativa dirigida a los pueblos indígenas. Sin embargo, estos esfuerzos deben complementarse con una estrategia más ambiciosa orientada a interculturalizar toda la sociedad peruana. La meta hacia el 2040 no puede limitarse a mejorar la calidad de los servicios de EIB existentes. Debe aspirar a formar generaciones de peruanos no racistas, no discriminadores, no xenófobos, capaces de convivir en la diversidad, valorar el plurilingüismo, reconocer múltiples formas de conocimiento y participar en la construcción de una sociedad más democrática, igualitaria y justa. En conclusión, después de más de 50 años de experiencia acumulada, el principal desafío de la educación intercultural bilingüe ya no consiste únicamente en garantizar educación pertinente para los pueblos indígenas. El desafío consiste en transformar la educación peruana para que refleje la diversidad real del país y contribuya a la construcción de una nueva ciudadanía intercultural. La EIB para Todos no representa una ampliación administrativa de programas ya existentes. Constituye una propuesta de transformación nacional, parte de la convicción de que la diversidad cultural no es un problema que deba gestionarse, sino una riqueza colectiva que debe convertirse en fundamento de la convivencia democrática y de la reconstrucción de nuestro país. De cara al 2040, la pregunta ya no debería ser si los estudiantes no indígenas necesitan educación intercultural bilingüe. La verdadera pregunta es, ¿cómo podría construirse un Perú más justo, más democrático y más intercultural sin que todos sus ciudadanos participen de un proyecto educativo basado en el reconocimiento de la diversidad lingüística, cultural y epistemológica que constituye la esencia misma de la nación peruana? Esto nos lleva entonces a pensar o a pasar de la EIB para indígenas a la EIB como cuestión y proyecto nacional, de la EIB a la educación propia en los territorios indígenas de aquellos pueblos que así lo exijan y lo demanden, como los Wampis en este momento, radicalizando la propuesta histórica de EIB para devolver el poder a las sociedades indígenas sobre el control de sus educaciones en plural, sus culturas y sus lenguas. Pasar también de una EIB bajo molde único a EIBs en plural, ya no con 3 o 4 escenarios sociolingüísticos, sino con concepciones educativas diversas según las particularidades socioeconómicas, socioculturales y también sociolingüísticos. Así, tal vez tendríamos una EIB o más para la Amazonía, una EIB o más para áreas indígenas, una EIB para ciudades y otra EIB para hispanohablantes. Cualquiera de ellas, ya no transicional, ya no compensatoria, ya no solo para la primaria, sino más bien en todos los niveles y modalidades del sistema educativo peruano. Ahí lo dejo por el momento y espero haber provocado discusión. Perfecto, perfecto. Sí, muchas gracias, Laura, por las reflexiones. Gracias, Grimaldo, también por las tuyas. Y voy a intentar en 10 minutos acercarme a algunas respuestas para cuestiones de suyo tan complejas como las que ambos han planteado. En primer lugar, respecto de la política, primero es una política al 2040, ¿no es cierto? No es una política al 2030, que ya exigiría de acciones inmediatas y de un fuerte impulso para que ésta se cumpla. Entonces, tendríamos que diseñar estrategias, ¿no? O un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para acercarnos a esa política. No cabe duda que el presupuesto es un escollo, pero
si pensamos en una EIB para todos que impregne y tiña el conjunto de la educación nacional, entonces no se trata solo de los recursos que el Estado asigna a Dijeivira o no. Se trata de los recursos que el Estado asigna a la educación nacional en general. Y entonces, si se trata de repensar los esquemas de formación docente para las poblaciones amazónicas, por ejemplo, ese presupuesto debería salir de la dirección de formación docente y no de la dirección no de la Dijeivira, por decirlo, ¿no? Si se trata de cambiar las estrategias que se utilizan en la educación inicial, los recursos deberían salir de educación inicial y no de la Dijeivira, y así sucesivamente, es decir, deberíamos de romper con el nicho de la EIB, con la ventanilla indígena que ha instalado el Estado peruano para la educación de los indígenas, que es Dijeivira, ¿no es cierto? Y pensar de manera más amplia, creo yo, y allí gente con la experiencia como la tuya puede ayudar a diseñar otras perspectivas cuando sí el Estado peruano acepta la EIB para todos y la sociedad peruana sobre todo, ¿no? Entonces, mi primera reacción sería gradualidad en la aplicación de la política, el horizonte al 2040, pero gradualidad en la aplicación de la política, priorizaciones en la aplicación de la política también, y luego distribución de las responsabilidades a los distintos niveles, modalidades, direcciones, lo que fuere del Ministerio de Educación, porque solo así habrá una muestra clara que es el ministerio el que se hace cargo de la política y no la ventanilla indígena histórica del Estado peruano. La dirección fue oficina inicialmente, ahora dirección. Un segundo puntito que quisiera destacar antes de tocar lo de Grimaldo es que casi que estamos en el mismo momento, volvemos al ciclo, 1972-1975, cuando se discutía en ese caso, obligatoriedad del aprendizaje del quechua, ¿verdad? Y estamos viendo casi que las mismas reacciones y como que el reloj se hubiera detenido o como que estuviéramos en el túnel del tiempo, donde se dice no hay maestros, no hay materiales, se va a descuidar lo amazónico, lo rural, etcétera, ¿no? Y creo que deberíamos pensar con visión de futuro y visión de país, reconociendo la situación actual, repito y reitero, 70% de la población indígena en zonas urbanas, ¿no es cierto? Deterioro y amenaza de silenciamiento de un alto número de lenguas, ¿no? Según las estimaciones del Ministerio de Cultura, son 21 de 48, Dios mío, eso es una barbaridad, ¿verdad? Y no por un fetichismo de las lenguas, sino por la pérdida de lo que las lenguas implican. Y ahí ato este brevísimo comentario con lo que decía Grimaldo. Las lenguas no son ni deben ser vistas solo como medios de comunicación, son sobre todo pensar, sentir, son cabeza, son corazón, eh, eh, reflejan una visión del mundo distinta que está actualmente en riesgo, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se silencian más lenguas de la Amazonía? ¿Qué pasaría con todo ese conocimiento anclado en una visión del mundo distinta, en una relación ecológica diferente con el bosque, con el medio ambiente, etcétera? ¿Cómo manejaría el Perú, aunque ya sabemos cómo se está manejando, depredando todo, ¿no? Pero ¿cómo manejaría una relación más armónica
con la naturaleza, etcétera. Si las lenguas se va también esa sabiduría y ese conocimiento, porque como bien Grimaldo lo ha señalado, estamos ante situaciones que tenemos que aceptar de dificultad, sino imposibilidad de traducir conceptos, concepciones, miradas, etcétera. Y ya llegando a lo de Grimaldo, yo coincido plenamente contigo que mientras el Perú en los 70s, 80s fue una suerte de luz y faro de la EIB en América Latina, hoy nos hemos quedado atrás. Y nos hemos quedado atrás precisamente porque hemos tenido una visión reduccionista de la EIB y no una visión de la EIB como servicio más que la EIB como derecho, ¿no? Y sobre todo porque el trabajo y el pensamiento en las universidades no se ha hecho carne de esa colonialidad del poder, del saber, del hablar y hasta del gustar, ¿no? Que podemos derivar del pensamiento de Quijano y del pensamiento de Mariátegui también. Yo recuerdo cuando comencé a recuperar Quijano en algunas presentaciones, en algunas universidades nuestras, varios colegas me decían, ¿por qué te has vuelto racista? Estás recuperando categorías racistas, y creo que seguimos todavía muy anclados en una visión eurocéntrica, y entonces desde una perspectiva de EIB para todos también tendríamos que transformar la política universitaria, la formación de profesionales en el país. Felizmente hay algunas luces, como por ejemplo Pablo Quintanilla y otros desde la Católica, que están tratando de instalar una visión pluriepistémica de la realidad, ¿no? Y creo que ahí sí ya nos están ganando en México, aquí donde estoy en este momento, y la visión de una educación pluriepistémica está cada vez más fuerte en este país, ya no solo desde la sociedad civil, ya no solo desde las organizaciones indígenas, ya no únicamente desde las universidades, sino también desde el Estado a través de la propuesta de la nueva escuela mexicana, ¿no es cierto? Ello está ocurriendo en un contexto también de polarización de la sociedad mexicana muy fuerte, ¿no? Pero se está abriendo brecha porque temas que antes no se discutían están siendo analizados, debatiéndose, y la EIB salió de la lengua, ¿no? Salió de la cosmovisión o salió de la cultura para abordar una dimensión ontológica y epistemológica más profunda. En el tema de educación propia, quienes nos llevan la delantera de siglos, bueno, no son tantos tampoco, pero desde 1971 acá, son los colombianos y particularmente los compañeros del CRIC, sí, del Cauca, de esos 12 pueblos que componen el Cauca, ¿no es cierto? Y entonces, para ellos, ¿qué es la educación propia? Es una educación autodeterminada, no es el calco y copia de esa estructura y de ese sistema educativo deficitario que es el nacional, ¿no es cierto? Si no es una educación autodeterminada, definida desde el territorio indígena, definida por las autoridades indígenas en diálogo con lo que denominaríamos las bases en el Perú, ¿no? Eh, es una educación que implica financiamiento del Estado en primer lugar y administración del financiamiento del Estado por los propios concernidos, ¿no es cierto? Y tan eficiente es esa educación, Grimaldo, y tú lo sabes, que con los saldos a favor del presupuesto per cápita que asigna el Estado por niño de esos territorios indígenas, ellos lograron instalar su universidad autónoma indígena intercultural con recursos propios, es decir, los recursos ahorrados o los recursos mejor utilizados, digamos, que el Estado les otorgaba para la administración de su educación.
Y hoy día la UAIN ya es una universidad pública por insistencia del Estado, no por insistencia de ellos, ¿no? Entonces estamos en un mecanismo inverso al que ocurre en el Perú, ¿no? La educación se mueve desde los territorios y si bien ha demorado pues 50 años, en abril de 2025 el presidente Petro suscribió la norma donde la educación propia es una política pública nacional y va a tener más recursos que nunca y no es una educación propia única, sino son tantas educaciones propias como territorios y pueblos existen en Colombia, ¿no es cierto? Eh, eh, en cierto sentido, y uno podría hacer la crítica, es un esquema de segregación también, pero ese es el esquema que han encontrado los compañeros colombianos para poder avanzar, ¿no? Y no te olvides que ellos tienen el 26% del territorio nacional. Entonces es una educación que busca formar gente en carreras tan sui generis como administración del territorio propio, gestión de conflictos Estado, territorios indígenas, y esas son carreras universitarias de 5 años o de 4 años, ¿no? Y entonces creo que tenemos que, si adoptásemos en el Perú la visión de educación intercultural para todos, en este momento tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y mirar a esas otras realidades. Ya acabo, Eduardo, gracias. Y promover discusiones, diálogos, foros de reflexión donde invitemos a compañeros indígenas de otros países para eh, intercambiar puntos de vista, no para replicar modelos de otros lugares, sino para construir modelos propios a partir de nuestra idiosincrasia también, de nuestras formas de pensar y también de ese fuerte hecho de ser herederos de una condición virreinal que subsiste hasta el día de hoy, porque nos independizamos de España, pero seguimos siendo tributarios del eurocentrismo de Europa y de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, ojalá haya más espacios a los compañeros de la DEI para seguir discutiendo estos temas, porque creo que estamos en un punto de quiebre para repensar la sociedad peruana y no solo por lo que está pasando o no está pasando en la educación, y no únicamente por las brechas entre discurso y práctica, sino por lo que está pasando en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito cultural en nuestro país. Estamos en una situación delicada que exige reflexiones profundas y decisiones atrevidas, diría yo. Y la EIB, la política de EIB para todos sería una política atrevida, pero volviendo a lo que decía Eduardo en su inicio, recordando a Velasco, nos devuelve pues a esa etapa fundacional en la cual se repensó qué tipo de sociedad debería ser el Perú. Y creo que la pregunta todavía es válida. Gracias. Muchas gracias, Luis Enrique. Muchas gracias, compañeros comentaristas. Quiero resaltar las ideas básicas que nos ha planteado Luis Enrique. La primera, la necesidad de pasar de esta idea de integrar a los pueblos originarios a la sociedad frente a la idea de abrir a la sociedad para que desarrolle una relación más equitativa, más igualitaria, basada en principios de interculturalidad. La segunda es convertir la interculturalidad en una competencia ciudadana universal que nos permita a todos, los peruanos y las peruanas, relacionarnos fuera de los esquemas de la discriminación, el racismo y la exclusión. La tercera, la revisión de nuestra mirada de las lenguas originarias hacia una mirada no solamente como un instrumento de comunicación, sino como un patrimonio nacional al que todos los peruanos y peruanas tenemos derecho a aprender, por lo menos para comenzar a entender otras cosmovisiones, otras epistemologías
que existen y enriquecen la producción del conocimiento en nuestro país. Y la cuarta, y no menos importante, es avanzar hacia esto último que se habló, hacia la creación de una pluralidad epistémica, una visión múltiple del conocimiento, sobre lo que nos ha dicho ahora último Luis Enrique, que ha avanzado mucho más nuestros colegas de otros países hermanos de América Latina. Y con estas ideas cerramos esta primera parte y pasamos a la segunda parte de nuestra reunión, donde la ponencia central la tiene nuestro colega Grimaldo Rengifo. Ya lo presenté, todos los conocen, es además una persona que circula constantemente por las comunidades indígenas de nuestro país y sin mayor presentación adicional, dejo la palabra a Grimaldo. Tienes 25 minutos, Grimaldo. Gracias, profesor León, colega. Quisiera que si me pueden ayudar con el PPT que le pasé a la profesora Elena. Sí, ahora. Sí. Miren, voy a continuar con la reflexión de Luis Enrique. Hablando de visitas, hace 2 días estuve con colegas quechuas de 6 instituciones EIB, unos 50 en San Martín, en El Dorado, en la provincia del Dorado, y hablábamos justo de lo que habló Luis Enrique. Quiero empatar, me explico. La primera cosa es que coloqué EIB. La primera pregunta, ¿desde cuándo tenemos escuelas acá en rural? Profesor, desde el año 53. Les pregunté, ¿y desde cuándo tenemos la B? Profesor, ahí tuvimos dificultades y realmente la B lo tenemos desde la época de Velasco. Ahora, de todas maneras, para conversar sobre la B hay que referirse a Arguedas y todo el periplo previo para que eso culminara el 72. Pero eso es otra lectura. Y el 91 surge después de unos debates sobre este tema, sobre el uso de las lenguas, porque los primeros que usaron las lenguas y tradujeron fueron los invasores europeos, que tradujeron obviamente con fines evangelizadores. Y ese proyecto luego lo continuó en la Amazonía el ILB. ¿Me explico? Entonces, y para toda la Amazonía. Pero el fin era muy claro, era evangelizar. ¿Me explico? El nuevo credo empezó a ser la ciencia y la técnica moderna, ¿me explico? Pero a fines del 80 y a comienzo del 90 nos dimos cuenta que este proyecto de traducir, ¿me explico? No hacía justicia a la diversidad cultural y se agregó la I. Y me acuerdo que a comienzos ya de este siglo XXI, en unas conversaciones con mis colegas, Lucy Trafnell, que se nos adelantó, conversábamos que la deuda de la EIB no era tanto con la B, que se habían hecho singulares avances, evidentemente hay mucho más que hacer, pero el tema era la I, ¿no? El tema era el tema intercultural. Entonces, este es un poco el marco en el cual creo que se sitúa la reflexión de hoy. Voy a agregar a lo que dijo Luis Enrique con algunos aspectos que quisiera colocarlo en el PPT, en las láminas que he preparado muy rápidamente, ya que el tiempo que tenemos es relativamente limitado. ¿Ya? Entonces, gracias. Entonces, la intercultural, los desafíos del sistema educativo intercultural, política IVA y demandas territoriales. La que sigue, por favor, es ahí el calendario, que es un tema con el cual acompaño a los diferentes colegas que tenemos en distintas partes de la Amazonía y de los Andes, y que de alguna manera se ha convertido en el instrumento para colocar el texto en el contexto, porque hay un tema muy complejo, ¿no? Que todavía creo que es una deuda, es que los textos y lo que se diga en las escuelas
tenga que ver, tenga una relación directa con las actividades que los niños y las niñas desarrollan en sus respectivas comunidades. Pasa aún todo lo que hemos dicho sobre adaptación, adecuación, contextualización, territorialización, hasta ahora en las instituciones educativas. Bajo por mi río, por el Guayaga. Estamos en plena época de pesca. Los niños y niñas están pescando con sus padres y uno va a la institución educativa y le pregunta al profesor si le puede prestar su cuaderno de comunicación y ve sobre lo que están trabajando. Hay veces están en qué es la oración, qué es la frase, los signos de puntuación y los ejemplos que se dan. Muy poco tiene que ver con lo que el niño y la niña está haciendo. Ahí se produce una falta de sintonía entre el texto, entre lo que sucede en el territorio y lo que sucede en el aula. Entonces, este es un desafío que tenemos. Pero en la línea que planteamos ahora, y va para la segunda lámina, por favor, el tema central creo que más allá es poner en cuestión el proyecto educativo moderno inaugurado a comienzo del siglo XIX. Miren ustedes, hasta ahora, si ustedes, yo me acuerdo haber estado conversando hace años con mis colegas en Cajamarca y estamos en un pleno desafío con la minera allí. Y la consigna era Conga no va. Y empezando la clase, el conversatorio con mis colegas cajamarquinos, les pregunto si Conga va o Conga no va. Y la mayoría de colegas, por supuesto, dijeron Conga no va y estaban promoviendo incluso el paro en todo Cajamarca, dado que se ponía en cuestión los bienes naturales, particularmente en el agua, por la contaminación que significaba este proyecto de Conga. Y les dije, a ver si Conga va en el... Pero yo les digo, Conga va. Por favor, abran el texto de Ciencia y Ambiente y a ver cómo se trata la naturaleza. Y obviamente en los textos, y no solamente de Ciencia y Ambiente, en general en el currículo educativo, la naturaleza se trata como un recurso. ¿Qué recurso? Es todo objeto situado en la naturaleza a disposición del hombre. Y por tanto, se habla de explotación de recursos. Hasta ahora, Dios santo, hasta ahora, con un planeta que se nos cae, con un calentamiento global, estamos todavía en el currículo hablando, como ya no se puede hablar de explotación, aunque todavía algunos hablan de recursos, se habla de manejo. Como a partir del 92, ¿no? Después de la conferencia de Río, ya es el tema de la crisis ecológica era evidente, se empezó a agregar, no a sacar la palabra sostenible, sino a agregar, no a sacar la palabra manejo, sino a agregar el adjetivo sostenible y sustentable, pero que el hombre sigue manejando la naturaleza. Es tal el tema que en la oficina que probablemente nos están escuchando, en el ministerio, hay una oficina de recursos humanos y no hay ministerio que no se respete, que no tenga una oficina de recursos. Hasta el humano, Dios santo. ¿No? ¿Cómo no va a haber tanta crisis, digamos, en las parejas si no consideramos a los humanos como un recurso? ¿Qué recurso es? Un objeto que está allí para ser manejado. Entonces, este concepto es un concepto obviamente que deriva, sabemos, desde el siglo XVI, cuando en Europa empezó a haber esta relación sujeto-objeto. Y todos los que hemos estudiado nociología, ¿no? Teoría del conocimiento, en los pedagógicos y en las universidades, hasta ahora seguimos enseñando esa pedagogía, esa nociología. Ese proyecto todavía 200 años después, en plena crisis ecológica, está presente en el currículo. Y aquí no se distingue si es B, EIB o lo que fuera la modalidad. Este es un tema que para mí requiere ser repensado por cada uno de nosotros. Y hay harta literatura sobre esto, ¿ya? Sobre el cuestionamiento de esta noción de manejo de la naturaleza. La que sigue, por favor. No, de esto podemos seguir, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Con estas nociones, no voy a hablar solamente de lo que está pasando en un área, pero en general en el concurso. El profesor, la niñita, le pregunta, el niñito, a ver, que hable sobre el agua. Acá yo estoy con los indígenas quechua-lamas, el agua para ellos es la madre agua, Yacumama. Y el profesor benevolente le dice, ay, qué bonito, niña, niña, pero eso es cosa de tus abuelos, ¿no? Ahora vas a aprender lo que es realmente el agua. El agua que es un compuesto de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, el H2O. Esa niña o niño enmudece desde ahí. ¿Me explico? Entonces, yo no sé cómo hacen en Ahuajún, en Ashánica para traducir H2O, pero lo cierto es que se cambia, ¿no? Se modifica y ese niño, ahí se produce una disonancia cognitiva, no sabe a quién realmente hacer caso, a sus padres o al docente que E y B, incluso que viene con una noción distinta de naturaleza. No es que, obviamente, y acá estoy de acuerdo con los que trabajamos ecología de saberes, se niegue el saber de fuera, pero no puedes empezar a cuestionar y negar el saber de dentro. Estas relaciones entre humano y naturaleza, por el cual el humano considera a la naturaleza también una persona con quien dialogar. Y ahí es que el río Marañón ahora se considera sujeto de derecho. Pero esto todavía no ha entrado en el currículo. Yo no digo que esto sea solo la razón por el cual no tengamos el desarrollo de las competencias requeridas en las comunidades, particularmente de la Amazonía, en las instituciones educativas particulares, pero tenemos esta fotografía, ¿ya? Y que se han hemos inventado numerosas modalidades para mejorar y la fotografía sigue siendo la misma. Entonces, aprendizajes, yo diría una inclusión infructuosa. Aquí hay que repensar cómo tendremos que abordar el tema de las pedagogías y los contenidos educativos. La que sigue, por favor. Tenemos este tema, ¿no? Bueno, este es el tema que se discutió el año pasado en el país. ¿Me explico? Hay más de 8 millones de personas que están fuera de la educación, que no han concluido la educación básica, en secundaria. Y uno de los temas que tenemos que no solamente afecta a los rurales y a los que estamos en las instituciones educativas C y B, afecta a todo, es el tema de que la secundaria, los niños y los jóvenes en general están abandonando la secundaria y lo más grave es que en las últimas encuestas cuando se les pregunta si desean volver o no, y muchos de ellos no lo consideran necesario. Y lo que hemos hecho en CEDPROS y SEBAS hasta ahora no ha logrado, ¿no? Resolver este problema de la exclusión educativa. Entonces, este cuadro, y que mira, se repite y se hace más agudo y viene desde comienzos de siglo y quién sabe antes. Tenemos que repensar ahora en modalidades diferentes. La que sigue, por favor. Miren ustedes, y este es el otro tema. Muchas veces pregunto a los docentes, nosotros como institución educativa, ¿tenemos que ver o no con el descalabro ecológico que está pasando en la Amazonía? Hace 2 meses, aquí en una comunidad en San Martín, realmente se produjo así un tremendo desastre ecológico que obligó a toda una población a salir de esa zona y a ubicarse en el pueblo más cercano, ¿no? Estamos en un proceso de desbosque masivo de la Amazonía. Los ríos son albañales, pero también esto mismo pasa en los Andes. En general tenemos esto. El tema está si la escuela también se va a comprometer con esto. Entonces no solamente tenemos desafíos pedagógicos, también tenemos desafíos ecológicos y hay que ver cómo lo trabajamos esto. Lo que sigue, por favor. ¿Ya? Entonces, lo que hay que pensar, creo yo, es ver, todo este proyecto está en crisis y tenemos que hacernos cargo, que yo muchas veces pregunto, ¿la educación ha tenido que ver dentro de esta crisis que tenemos hoy día en el planeta y en el Perú? Hay que hacernos cargo. Yo creo que somos parte del problema, ¿no? Y hoy ya tenemos una crisis ecológica, una crisis social y una crisis, solamente para citar a algunos hoy día, y creo que si hay una crisis de la modernidad, mi impresión es que hay también una crisis del proyecto educativo que la subyace. Y esto no es para todos, incluyendo, por supuesto, la EIB. Entonces hay que repensar
todo el proyecto educativo actual. La que sigue, por favor. Y los indígenas lo han planteado desde hace tiempo. Sí, por favor, la que sigue. ¿No? Entonces, la propuesta que nosotros estamos planteando es un diálogo entre la cultura educativa escolar con la cultura educativa escolar, y la idea es repensar una nueva pedagogía que resuelva también los problemas que tenemos hoy día en las crisis, y esto en general en América Latina se está llamando como pedagogías de la tierra. Entonces, aquí yo también ya hemos incorporado y está dentro de las normas educativas el concepto de culturas educativas. Esto es fundamental, porque hasta ahora en mucho de la boca de nosotros hay, lo que hacemos en la escuela es educación formal, y lo que hacen las comunidades indígenas, campesinas y andinas es informal, no tiene forma. ¿Quién ha dicho esto? La UNESCO, y por eso lo digo. Dios santo, 4.000 variedades, 3.600 variedades de papa, solamente para citar un caso de los 170 cultivos que se han domesticado, que se han criado en nuestras tierras. Se puede hacer con una pedagogía que no tenga forma. Solamente aquel que no conoce puede decir esto y aceptar esto, y al mismo tiempo aceptar que vamos a hacer diálogo de saberes. A mí me parece una contradicción, porque diálogo de saberes solo se hace entre equivalentes, entre culturas educativas. Esto es muy importante para nosotros. Entonces, hay una educativa escolar y hay una cultura educativa comunitaria. En eso estamos actualmente. La que sigue, por favor. ¿Sí? Y esto significa, como le digo, poner en cuestión este proyecto educativo hecho exactamente para educar, para capacitar, para entrenar un humano que domine la naturaleza. Por eso es que en el currículo está manejo de la naturaleza, porque hay que dominar a la naturaleza, porque para el hombre moderno, si no domina la naturaleza le domina. Entonces, todo el proyecto de la modernidad ha sido crear los instrumentos, las fuerzas productivas para dominar a la naturaleza. Eso es lo que está pasando ahora. Este proyecto no nos lleva a ningún lado. Esto tenemos que cambiar nosotros, y desde el lugar donde estamos. La que sigue, por favor. Y claro, acá lo han planteado, todos lo han planteado, esto lo han planteado los indígenas de fines del siglo pasado. Hay que pensar en un planeta, y han utilizado, y ya el concepto se ha regado por todo el planeta, el alien causa, el buen vivir. ¿Qué significa cuidar la casa común? ¿Qué significa un proyecto por buen vivir? Replantear que no solamente hay una cultura educativa, sino que hay varias culturas educativas. Y en este proyecto de una educación para el buen vivir, que tiene que tener como propósito el cuidado de la casa común, deben estar el saber hacer de todas las tradiciones. De acuerdo con Luis Enrique, no se trata acá solamente de decir afuera la ciencia y la técnica moderna. No, yo creo que lo que es importante, como han dicho aquí, es tan importante como la educación casa afuera, es la educación casa adentro, o viceversa. Entonces acá no podemos nosotros excluir a nadie. La que sigue, por favor. Pero este es el proyecto. Entonces, fíjense, se ha hecho acá encuestas. Hace 2 años o 3 se viene haciendo encuestas la Unidad de Educación Comunitaria del Minedo. Y les han preguntado, se le está preguntando a la opinión pública nacional. Se ha hecho una encuesta que ha abarcado un universo de 4 millones de personas, tanto en el área urbana como en el área rural en el Perú. Y se les ha preguntado, ¿es importante los conocimientos ancestrales? Es curioso, pero la opinión pública nacional en el Perú dice sí, porque fortalece nuestra cultura, ¿no? Y preguntado si esto se excluye lo moderno, no. Dicen lo propio no niega lo moderno, deben estar los dos saberes. En quechua, el Isca y Hacha. Este es el proyecto. Lo que sigue, por favor. ¿Sí? ¿Ya? Y en la encuesta, ¿sí? Esta encuesta que se ha hecho tanto el 25 como el 26, hay este tipo de cosas. Fíjense, un 69%. El año pasado dice que casi las 2/3 partes de los encuestados, este año también, en la encuesta de datos, sí, porque fortalece nuestra cultura. La otra cosa es, y también la otra respuesta, sí pueden coexistir saberes tradicionales y modernos. O sea, el Perú apuesta por una pluralidad. Cuando se ha hecho la encuesta, refleja esto. Y esto da pie para todo lo que ha argumentado Luis Enrique.
la necesidad de plantear esto como un proyecto nacional y no exclusivamente para un sector, que es muy importante. Ya lo hemos dicho, eso no está en discusión, ¿no? Más, no es excluyente, sino acá es incluyente. Y solamente el no, porque no consideran necesario para el mundo moderno, es un 2,6%. Pero la gran mayoría del Perú está de acuerdo con que deben coexistir los saberes tradicionales y modernos porque fortalecen nuestra propia identidad cultural. Y sigue por favor la próxima. Y respecto a la preservación, ¿cómo hacemos? ¿Están de acuerdo con que esto debe haber una transmisión intergeneracional directa entre las generaciones adultas con las generaciones de jóvenes y niños? Debe haber esto, o sea, esto debe continuarse, ¿ya? Y en la segunda cosa que deben ser, esto debe entrar en los espacios educativos, por supuesto, dicen. La segunda cosa es que debe entrar dentro de los espacios educativos esto. Y es para todos, ¿ah? O sea, los saberes ancestrales deben estar en los espacios educativos. Esta es otra cosa que lo que hay que hacer con los docentes, ¿no? Porque muchas veces los docentes van y se consideran, por haber estado 15 años en una silla, superiores en cuanto al saber con los abuelos. ¡Ay, Dios santo! Acá hay que trabajar harto la desprofesionalización, porque si no, tampoco hay diálogo. Hay tolerancia, ay, pobrecitos. No, no, acá estamos frente a otra cultura, y que a pesar de siglos de colonización, somos uno de los 8 centros de generación de diversidad en el mundo. Por favor, no somos poca cosa. La que sigue, por favor. ¿Sí? Y miren ustedes, transmisión intergeneracional, ¿cómo vamos a preservar? La mitad de la población dice, de los encuestados dice, mediante la transmisión intergeneracional. Y lo que es más importante, ya hablamos sobre lo ancestral en la escuela, dice el uso de las lenguas originarias. Esto es importantísimo darle continuidad. Estoy de acuerdo con lo que dice Luis Enrique. Hay que revisar nomás, Luis Enrique, lo que se hizo el año 72 cuando se obligó que el quechua sea incorporado también dentro de la formación. Hay que revisarlo, pero creo que hay que darle una continuidad. Y lo que es más importante, compartir entre comunidades. Esto me parece extraordinario. Promover que la gente de la ciudad y de las comunidades compartan y aprendan juntos. Este es otro desafío, hay que ver cómo hay que hacerlo, porque hay que trenzar a los jóvenes de ambos lugares para crear un país en la diversidad. Lo que sigue, por favor. Miren, esto es lo que plantea la población. ¿Y dónde está nuestra sabiduría? Están ahí particularmente y principalmente entre las comunidades nativas y las comunidades campesinas. Aproximadamente tenemos más de 9.000 comunidades y dentro de esas, adultos mayores, hay 467.000. Acabamos de estar hace una semana en el Ministerio de Cultura, por favor, reconociendo no solamente las manifestaciones culturales, sino a los portadores de los saberes. Es decir, si pensamos en otro sistema educativo, en una cultura educativa, tenemos que reconocer a los maestros que tenemos en estos espacios de vida, a estos sabios y sabias. Estamos en conversaciones con el ministerio. Se ha reconocido aproximadamente a 40. Hay que salir de ese reconocimiento a cuentagotas, 1, 2 o 3 por año, a un reconocimiento masivo para fortalecer nuestros propios saberes. Eso es lo que plantea la población. La que sigue, por favor. ¿Sí? Entonces, y cuando les ha preguntado, ¿y cuáles saberes son importantes? Fíjense, las lenguas son muy importantes, pero en primero, preservar la naturaleza. En segundo lugar, el tema de los alimentos tradicionales. Nunca como antes, hay más comida, pero comemos peor. Muchísima gente come, está en una hambruna y poquísima gente come demasiado. Pero ambos nos estamos enfermando con lo que está pasando. Y la gente está reclamando que los conocimientos tradicionales no pueden ayudar a resolver eso. Es decir, el tema de la medicina tradicional, el tema de las artesanas y las fiestas, esto creo debería ser también pensado como el contenido curricular de lo que puede ser los saberes tradicionales dentro de las instituciones educativas, más allá de la lengua. Lo que sigue, por favor. Sí. Y todos pues están de acuerdo, dice. Deben ser reconocidos estos saberes. La mayoría de la población, 67%, dice que sí. Todos los saberes deben ser reconocidos. Entonces tenemos que pensar, aquí ya trabajar el tema de las epistemologías, las antologías y las pedagogías, se nos abre como un campo
necesario y urgente hoy día si pensamos en una interculturalidad para todos. Y el otro dice, bueno, alguno dice, sí, diga, algunos aprendizajes deben ser evaluados caso por caso. Claro, pero la mayoría dicen que deben ser convalidados. Ahora, aquí no se trata de asimilar un sistema a otro. Acá tenemos una diversidad de culturas educativas y cada uno debe ser visto dentro de su propia epistema y pedagogía. Lo que sigue, por favor. Sí. Ahora, ¿qué nos plantea el 40 la Oficina Europea de Desarrollo? ¿Me explico? Acá nos plantea, lo que está viendo la Comunidad Europea son 4 escenarios al 2040. Nosotros consideramos que un escenario posible a repensar dentro del sistema educativo es las escuelas conectadas a otros sistemas de aprendizaje. Ya no podemos pensar en la escuela en sí misma que va a resolver todos los asuntos. Tenemos que pensar en una red. Las escuelas permanecen, dicen, pero la diversidad y la experimentación se han convertido en la norma. Abrí los muros de la escuela. Ay, Dios santo, cómo cuesta esto con mis colegas. Conecta a las escuelas con sus comunidades, favoreciendo formas cambiantes de aprendizaje, compromiso cívico e innovación social. Esto lo acabo de conversar con mis colegas en El Dorado, acá en San Martín, para repensar cómo podemos el diseño de un nuevo ecosistema educativo, porque ya no podemos pensar solamente en los muros de la escuela. La que sigue, por favor, y terminamos ya. Gracias. Y esto implica un reconocimiento de la diversidad epistémica, ¿no? Y entender que el PEN nos dice que la educación no se inicia y termina en las instituciones educativas. Hay que ver bien esto y no hay que pensar que también un camino para el diálogo de saberes debe ser, y está dentro del propósito del proyecto educativo nacional. O sea, lo que estamos hablando no se de ninguna manera sale del proyecto educativo nacional. Lo que sigue, por favor, y creo que ahí vamos terminando. Bueno, la experiencia andino-amazónica ha sido siempre incluir y no excluir. Entonces, no es que plantear ahora lo andino-amazónico, lo andino y lo amazónico es excluir las otras tradiciones. Para nada. La que sigue, por favor. Frente a las crisis, ninguna tradición debe dejarse por lado. Lo importante es cuáles van a ser esas bases para crear una hospitalidad intercultural. Elogiar la diversidad. Digerir la oposición, no que usted es bueno y que yo soy malo. Ah, usted me ha dominado antes, ahora yo lo voy a dominar. No, allí no va. Eso es importante porque no, ahora otra cosa es que no vamos a hacer esto si no lo hacemos en comunidad. Acá si nos peleamos entre los andinos, los amazónicos, los que queremos tal servicio, tal dirección. No, no, esto es tarea de todos. No sé cómo lo vamos a hacer, pero lo tenemos que hacer en comunidad. Porque acá otra vez en equivalencia, nadie es más. Todos somos necesarios en la regeneración de un mundo a otro. Y nada. Muchas gracias y disculpe si me he extendido. Una cancioncita para terminar de mi amigo Guillermo Portavales sobre los campesinos. Muchas gracias. Un aspecto muy relevante para este tema de las políticas educativas EIB es la posibilidad que existe de introducir la EIB en contextos urbanos, en el caso de la Cayetano Heredia, a través de las prácticas que realizan los estudiantes, que si bien fueron pensadas por la dificultad de poder volver a sus comunidades para hacer las prácticas, ha tenido un efecto sumamente positivo en comunidades de distritos limeños, donde han sido acogidos favorablemente y se ha visto la EIB como un aporte para la educación de las niñas y los niños de las ciudades. Muchas gracias, Ingrid. Bien, vamos a pasar ahora a los comentarios finales de Grimaldo. Grimaldo, tienes 10 minutos para participar una vez más. Gracias. Eduardo, mire, realmente cuando converso con mis colegas acá de las UGELs y de las DRES, y vemos los desafíos que tiene el sistema educativo, son realmente de no terminar. Entonces yo usualmente converso con ellos, les digo, oye, ¿por dónde empezamos? ¿No? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué priorizamos? ¿No? Con mis colegas hemos dicho, mire, ¿por qué no planteamos
por lo menos que el texto esté vinculado con el contexto. Y hagamos que el 50%, el 100% de las instituciones educativas tengan su calendario educativo, ¿ya? Entonces, acá hay un tema de formación. Y lo hemos estado haciendo formación en servicio. Pero estábamos conversando con Ingrid y tengo un tema ahí fundamental, Eduardo y colegas, con el tema de la formación en los pedagógicos y en las universidades. Me explico. Podremos abrirnos a una EIB para todos y para todas, porque es muy importante, ya lo han fundamentado, no me cabe la menor duda que hoy por hoy ese es el desafío que tenemos en el país. Pero necesitamos formación. Pero para tener formación necesitamos la arcilla con que se va a formar. Y es la arcilla conceptual, ¿ya? Y en la reforma del 70, del siglo pasado, para quienes han escuchado de eso, se creó el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Educativo. ¿Me explico? Y hoy día nos hace falta un grupo que, librado un poco de las contingencias de carpetas locales, materiales, etcétera, piense estos temas que estamos hablando acá. ¿Me explico? Recorra un poco la experiencia que hay en América Latina, ¿sí?, sobre este tema, y juntemos, hagamos un grupo que trabaje todo este tema, las epistemologías, porque tengo la impresión que hoy día, si uno va a un pedagógico, si uno va a la universidad, y no me dejará mentir los que están, nos hace falta todavía, estamos todavía muy prendidos de la cultura educativa oficial. Me explico. Estamos todavía enseñando, lo cual no está mal, ¿no? Que enseñemos Vygotsky, Piaget y todos estos, John Dewey y todo aquello que hemos aprendido. Pero también necesitamos las otras pedagogías de la tierra. ¿Qué es eso? ¿Qué son estas epistemologías y todo? Y luego, ¿cómo se encuentran las diferentes epistemes? ¿Cómo podemos establecer conversaciones y diálogos entre todos? ¿Cómo generar espacios de confianza intercultural? ¿Me explico? Que lo hacen yo cuando veo acá a una jovencita vendiendo con su abuela naranjas y papayas en el mercado, hace sus transacciones en el sistema contable, en el sistema métrico, el sistema numérico de la ciudad. Y le digo a la que está comprando, señora, y le dio su vuelto completo. Me dice, estas indiecitas nadie les pilla. ¿Me explico? Sin embargo, cuando van a su comunidad, establecen un sistema de contabilidad basado en otras consideraciones y se manejan entre dos. Sin embargo, en la escuela no podemos hacerlo eso, lo cual hace la niña y la niña con su abuela en el mercado y en la chácara. Entonces tenemos ahí que estudiar, Eduardo y colegas, tenemos que crear un grupo, juntarnos cada vez más, ver un poco lo que está haciendo, abrir nuestros muros, conversar con los colegas que están haciendo esto en otros países y juntarnos en un sentido común, porque definitivamente necesitamos una comunidad de aprendizaje y explorar este tema de la formación, Ingrid, a explorar este tema de la formación en los distintos escenarios educativos, porque si no, podemos estar conversando bonito, pero ¿quién lo va a implementar? ¿Me explico? Los jóvenes hoy día están saliendo ya del pedagógico de las universidades y bueno, y hacen sus clases de acuerdo a cómo en el pedagógico, en la universidad la han enseñado. Entra la profesora tal, ¿no? La profesora Emma dicta su clase, ¿no? Entra el profesor Rengifo y no le pregunta a la profesora Emma qué ha trabajado. Yo desarrollo mi tema, ¿no? El profesor que viene, Eduardo León, dicta su tema, pregunta al profesor Rengifo qué ha hecho, él dicta su curso. Cuando sale y egresa y está en la escuela, en un colegio, una escuela, hace exactamente lo mismo, pasa de un área a un área. Entonces, ¿dónde está el famoso pensamiento relacional? ¿Dónde está el famoso pensamiento holístico? ¿Dónde está el pensamiento complejo, de la cual se ha hablado harto, que es la trama del sentipensamiento de los niños y niñas? Se pierde. Entonces, allí hay un desafío en la formación. La formación misma creo que tenemos que repensarla como un tema. Y este segundo objetivo,
o tercer objetivo del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe es clave si queremos implementar el primero. Eso sí les digo, colegas, si no nos sentamos a pensar, ¿ya? Y a trabajar un grupo en serio en este país, vamos a estar dentro de 5 años con metas y qué sé yo, pero no creo que no vamos a avanzar mucho. Necesitamos recoger los pasos de Aníbal, de Walter Miñolo y de todos ellos que han trabajado estos temas y armar un grupo en nuestro país que recoja por un lado las experiencias latinoamericanas y piense un poco en nuestro país. Este es un tema que creo que es muy importante y urgente hacerlo. ¿Me explico? Y otra cosa, miren, demasiado grande el país. Hay que empezar por experiencias micros. Y entonces estoy ahí diciendo, ya estoy cansado de los eventos, le digo, regionales donde juntamos a todos los profesores de IB debajo de una carpa en Huampaní para hablar. Ya está bueno, ¿ya? Vayamos a las experiencias micro. Ya lo que dice mi colega Emma, ¿dónde vamos a ver una educación inicial intercultural? Grimaldo, acá en esta institución educativa hay una integración entre lo que acabo de decir de la huerta urbana, de la agricultura urbana con el currículo. Vamos a verlo, pero hay que trabajar experiencias micro, porque si no, no vamos a tener cómo enriquecer las políticas. Entonces, un segundo aspecto, aparte del de formación, es experiencias micro. Yo creo que la política nacional está bien, nos va a dar. Yo no me entraría peleando acá si hay mayores servicios acá. Les dejo eso a ustedes. Pero por Dios, hagamos una experiencia micro. Veamos en la Cayetano o en algún pedagógico en Pucallpa, en Iquitos o en, qué sé yo, en Cusco. Hagamos experiencias de formación con los profesores y trabajemos esto en un proceso. Y también crear una beca para que enviamos a los colegas de formación que conozcan otros escenarios pedagógicos. En educación hay que gastar, pero los resultados se ven a mediano y largo plazo. Y ahora creo que necesitamos, yo creo que juntarnos y crear, yo no diría un nuevo INIDE, pero algo parecido, Eduardo, ¿ya? Para pensar un poco y librar un poco de todas estas contingencias, porque en el ministerio cuando nos juntamos, y me consta, lo primero que estamos haciendo, profesor, me falta tal cosa, tal cosa, tal cosa, y realmente para estas cosas casi no tenemos tiempo. Entonces, necesitamos este grupo, estas comunidades epistémicas, como le llamábamos hace algunos años, para conversar sobre estos temas. Necesitamos experiencias micro, ¿ya? Y necesitamos poner todo lo que tenemos cada quien, todas las instituciones, en este banco de información que nutra a la EIB, a la DIGEIBIRA y a todo el conjunto del sistema educativo en estos procesos vistas, si quieres, un planeta y un país donde respiremos la diversidad. Y realmente que nadie se sienta excluido. Que nadie se sienta excluido. Yo creo que empezar con los desafíos y conflictos de que yo no estoy en la estampita, tú estás en la estampita, tú estás más grande en la estampita, yo estoy más chica, creo que no nos lleva a mayor cosa. Disculpe, pero ya estamos ya años en este plan. Entonces, pongámonos seriamente entre aquellos que nos corresponde algunas metas posibles y alcanzables que dentro de 15, 20 años probablemente se van a ver. El 40 esperamos que los que sobrevivan puedan ver los resultados. Pero eso, colegas, este trabajo es de comunidad, ¿no? Donde necesitamos apoyo mutuo, necesitamos trabajar en minga, necesitamos hacer AINI entre nosotros y que no solamente sea un rollo, sino que sea una práctica entre nosotros. Recursos siempre van a faltar. ¿Quién ha dicho que ha sobrado? ¿Ya? Pero aún así hay que chambear. Hay que chambear. Esto es lo que yo puedo decir. Hay mucho que conversar sobre lo que ha dicho mi colega Emma, no sobre la niñez y la biodiversidad. No hay una niñez, hay varias niñeces. Y ella sabe perfectamente que hemos trabajado la noción de guagua. Cuando vivía mi colega Chet Bowers, hemos trabajado con él diferentes escenarios educativos y otras epistemologías. Hay que seguir trabajando. Estos núcleos como Urpichayay necesitamos seguir fortaleciéndolos. Y también estamos haciendo una experiencia en la urbe, en Villa El Salvador, ¿no?
para, con sabios y sabias, a ver si logramos también que en la ciudad tener ejemplos chicos que nos puedan dar luces sobre regenerar un país culturalmente diverso, porque no hay que olvidar que hoy día 70% de nuestra población está en las ciudades y no creemos que si no tocamos creemos que si no tocamos este tema de la interculturalidad en todos estos espacios, creo que siempre la tarea va a ser incompleta. Y nada, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, colegas de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, por esta invitación y esta posibilidad de compartir con Luis Enrique y con todos los colegas que nos acompañan acá, a mi colega de planificadora, especialista en políticas, un gusto de conocerla o reconocerla. Mira, con Emma y con la Ingrid nos hemos andado harto y con el Eduardo encontrándonos de vez en cuando por algún lado. Muchas gracias a todos y a todas por esta posibilidad. Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Grimaldo. Quiero terminar recogiendo algunas de las ideas más importantes que ha compartido nuestro colega. Él nos ha hecho un recorrido muy interesante, muy rico, que parte desde lo que él entiende como una crisis, no solo educativa, sino también social, que plantea desafíos de distinta naturaleza, ¿no? Por un lado, desafíos de carácter pedagógico, pero también desafíos de carácter epistémico, ¿no? Y con ejemplos nos ha mostrado cómo lo que plantea la escuela, los conceptos, las ideas, chocan muchas veces con las prácticas reales que se dan en las comunidades y hacen difícil construir un conocimiento común. También nos ha planteado desafíos de carácter social y desafíos de carácter moral, ¿no? Sobre todo en una época, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, donde justamente estamos en un franco retroceso que nos demanda una ciudadanía más activa y más crítica, ¿no? Todo ello creo que ha permitido que Grimaldo nos lleve hacia lo central, que es cómo volver a replantearnos una reflexión pedagógica y epistémica profunda, no como individuos, sino como comunidades, para poder plantear realmente propuestas y políticas que representen o que se fundamenten en una reflexión que vaya más allá de las individualidades o las instituciones particulares. Creo que esta idea de trabajar lo pedagógico como central responde también a situaciones que nosotros vemos y que tienen que ver con que en el mundo educativo hay una hipercurriculización, un énfasis sobrevaluado de la evaluación, una sobrecarga burocrática en el trabajo docente que finalmente lo distrae de lo fundamental, cómo pensar en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, cómo pensar en los procesos de enseñanza, articulando lo que es el desarrollo de los individuos con el desarrollo de nuestras comunidades. Y finalmente creo que nos ha planteado también un cuadro muy bonito, muy rico, en el cual nos acerca a este concepto tan productivo de pedagogías de la tierra, donde él señala cuatro elementos fundamentales que son la valoración de la diversidad, por un lado, como un eje fundamental que no hay que perder de vista, la dilución, ¿no? La destrucción de las oposiciones, de estos opuestos binarios que tanto perturban el pensamiento y la práctica pedagógica, la noción de equivalencia vinculada a lo que es las relaciones simétricas de poder, a las relaciones de equidad, y finalmente este concepto tan fundamental que es el de tejer comunidad, ¿no? Que es donde se expresa este concepto o esta idea que ha señalado Grimaldo, que es la necesidad de construir un diálogo entre las culturas escolares y las culturas comunitarias, ¿no? El diálogo intercultural no es un diálogo abstracto, ¿no? De un saber con otro, es un diálogo humano, de comunidades,
y solo a través de esa interacción de comunidades que él plantea también algo que es muy rico y que con eso termino, que es no solo que hay que reunirnos y buscar espacios para estas reflexiones más profundas de lo pedagógico y lo epistémico, sino también partir para desarrollar propuestas de experiencias puntuales, de experiencias pequeñas que pueden progresivamente dar lugar a propuestas más ricas y más susceptibles de ser escaladas a un más alto nivel. Muy bien, con esto terminaríamos este interesante conversatorio. Agradecemos enormemente a nuestros colegas participantes, a Grimaldo, a Luis Enrique, que tuvo que retirarse, y a nuestras compañeras que han comentado y han enriquecido las presentaciones de nuestros colegas Grimaldo y Luis Enrique. Muchas gracias también a todos los participantes que nos han seguido a través de Internet y a nuestros colegas que están aquí presentes y que también han aprendido, como todos nosotros, de todo lo que han dicho nuestros colegas participantes. Muchas gracias y a nombre del Ministerio de Educación, le deseamos lo mejor y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.